Ya, entonces, hoy día, bueno, como ustedes saben, acá siempre los días viernes vemos algunas cosas distintas a lo que vemos el día jueves. Bueno, ayer empezamos a ver lo que tenía que ver con energía y trabajo, ahí estuvimos hablando de eso. El próximo jueves también vamos a hacer ejercicios de eso, porque ayer nos alargamos un poco, pero bueno, es así, pues la física a veces está harto para hablar, entonces obviamente ahí está el tema. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que tiene que ver con fenómenos, fenómenos climáticos. Sí, ahí, bueno, hay varias cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los parámetros atmosféricos, las causas del cambio climático, capa de ozono y el efecto invernadero. Vamos a ver. Génesis pregunta, profe, ¿esta clase solo es física electivo? Sí, es netamente física electivo. De común, no, este temario no es tan común, a ver, déjame revisarlo, pero sí, no, este es netamente electivo. ¿Sí? A ver, voy a revisar acá. Sí, porque parte al menos en el física común, como recortaron un poco el tema el tema del temario de la prueba, ahí obviamente este tema quedó fuera, al menos en el común. Entonces, ya, ¿qué decía? Bueno, estaba hablando acá de los fenómenos climáticos, que vamos a ver esto, que tiene que ver con parámetros atmosféricos, causa del cambio climático, capa de ozono y efecto invernadero. Ya, entonces, ¿qué veremos hoy? Como les decía, los parámetros atmosféricos, las causas naturales del cambio climático, las causas antropogénicas. Antropogénica se refiere al efecto del ser humano en el cambio climático. Bueno, la capa de ozono también, el efecto invernadero. ¿Ya? Las cosas que vamos a estar conversando ahora. Un poco más descriptivo a diferencia de de las otras clases de física que utilizamos harta matemática para poder resolver cosas. Esto tiene que ver más con conceptos y información relevante con respecto a esto, más que calcular y utilizar la matemática para poder resolver. Entonces, por un lado, bueno, partimos con lo que tiene que ver con los parámetros atmosféricos. Bueno, ¿qué son los parámetros atmosféricos? Bueno, antes de empezar a mostrarlo, ¿tienen alguna noción de los parámetros atmosféricos o a alguien le suena? Probablemente lo han visto en la vida diaria, cuando uno revisa el clima, pero ¿los conocen? ¿Las escalas? ¿A qué te refieres con las escalas? Kelvin, Celsius. Ya, por un lado, claro, en cierto modo ahí estamos hablando de lo que miden esa escala, ¿cierto? Que viene siendo la temperatura, ¿no? En ese caso, claro, tenemos este parámetro atmosférico que es la temperatura, y eso lo medimos con estas escalas que son, claro, Kelvin o Celsius. E incluso para términos de clima se utiliza más Celsius en el mundo general. En otras, por ejemplo, en Estados Unidos ocupan la escala Fahrenheit. Está F, que parece también. Pero bueno, ¿por qué la habrán hecho así? No me queda muy claro. Pero Celsius es el estándar más o menos general para la mayoría del mundo. Pero sí, efectivamente la temperatura viene siendo un parámetro atmosférico. Presión, dice Ignacio. Sí, efectivamente. Tenemos la presión. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando, no sé si lo vimos en este también, como la presión atmosférica, ¿cierto? Cuando hablamos de una columna de aire que está por sobre un cuerpo, ¿sí? Efectivamente, la presión también es un parámetro atmosférico, ¿ya? Y de hecho, aquí tenía preparado una para eso. ¿Han visto ¿Han visto esto en algún lado? ¿Le recuerda algo? En el mega. Claro, ¿cierto?
que cuando dan el tiempo, ¿cierto? En el tiempo siempre muestran estas cartas, se llaman una carta sinóptica, ¿ya? Que lo que hace es mostrar, bueno, entre otras cosas, cómo está la nubosidad. Y además tenemos estas letras que dicen A y B, ¿sí? Cuando ponen el temón. ¿Cuál temón? Ah, sí, pues siempre ponen como una canción del Pal Tiempo. Hay una canción del TV, no me acuerdo, que también es como música clásica, como antes de acostarse. Bueno, no sé en mis tiempos, no sé si sigue ahora. No, hace tiempo que no veo el tiempo por la tele. Generalmente ahora ya uno lo veo en el celular, ¿no? Claro, pero efectivamente siempre cuando mostraban este tema de lo que tiene que ver con la presión, lo muestran de esta manera. Y obviamente A ahí representa una presión alta y B representa unas presiones bajas, ¿ya? Y además, claro, también tenemos otras líneas que van mostrando de qué manera se va moviendo estos vientos y estas masas. Bueno, ahí esto da harto para hablar, pero voy a tratar de simplificarlo al máximo para que no entremos en temas ya más que no. En general, la presión eh, está relacionada mucho con el clima cuando hablamos de precipitaciones, ¿ya? Y en particular cuando, por ejemplo, yo tengo estos frentes de baja presión, aquí como sale B, generalmente esto viene asociado con nubosidad y viene asociado con lluvia, ¿ya? A diferencia de cuando yo tengo zonas con presión alta, que en esos casos generalmente uno tiene un día más soleado y en el que no va a haber una lluvia, ¿ya? Eso en general, cuando lo ven en el tiempo, lo hacen relacionado a eso. Y estas líneas, por ejemplo, que no sé, pues dice 1020, 1020, 1010, 1000, son zonas en las cuales yo tengo esa presión. Toda esa área está a 1000. ¿A 1000 qué? En realidad esto lo miden si no me equivoco, en hectopascales. ¿Ya? Un hectopascal se refiere a, a 100 pascales. ¿Ya? En eso está medido ¿cómo se llama? La presión, cuando uno la muestra ahí cuando la muestran ahí en la tele. De hecho, claro, yo también, bueno, un hectopascal es también lo mismo ay, perdón, que un milibar. Ya también hay veces que uno lo puede ver de esta manera. Un milibar, que también va a ser igual a un hectopascal. Eso más o menos como en términos generales con respecto a la presión, ¿ya? Acuérdense de eso. Cuando tengo presión alta, es lo más probable que no tenga precipitaciones en el sentido de lluvia. Y cuando tenga presión baja, es más probable que, que haya precipitaciones. Generalmente en Chile, como obviamente Chile es largo y tiene una costa bastante grande, y como ustedes saben, siempre en el norte es soleado, generalmente eso ocurre porque vienen muchos vientos de esta zona y llegan acá al continente y vienen con estos frentes de baja presión, esta vez que se ve acá, y traen lluvia. ¿Ya? Generalmente eso es lo que pasa en Chile cuando tenemos lluvia. ¿No? No soy tan experto en clima, pero es más o menos una visión general o una noción que debiésemos tener. Está Guillermo, dice el mío. Estamos incorporando. Entonces acá, vamos a volver acá. Ya, entonces eso con la presión, viene Ignacio. A ver, digo, Guillermo, hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿No? ¿Estás bien, no? Sí. Bueno, ahí supongo que irá no sé si quieres decir algo, algún aviso de utilidad pública o algo, Guillermo. ¿Yo? No, solo quería entrar, soy muy sapollo. Ya, bacán, porque ahí podemos hacer el coanfitrión, te voy a hacer de coanfitrión y obviamente si quiero opinar algo, adelante. Si es que se me va algo, así que aquí también te vamos a hacer coanfitrión. Así que denle un hola a Guillermo. Ahí efectivamente, Belén la Hola, está hola a haciendo. todos, ¿qué tal? Entonces, bueno, estamos viendo el tema de los parámetros atmosféricos, estamos hablando de la temperatura y la presión. ¿Ya?
¿Cuál otro parámetro atmosférico más tenemos? Una pista son 5 y hasta ahora llevamos 2. ¿Cuál otro más existe? Bueno, en la diapositiva anterior lo dije entre medio. Cantidad de ozono. Ah, no realmente. Humedad. Ya, sí, efectivamente. Bueno, lo voy expresando acá. Tenemos vientos también. Esa B era viento. ¿Vieron? Porque está poniendo la B, no sé. Y efectivamente también tenemos humedad. ¿Ya? Y precipitaciones, como le había dicho recién. Bueno, en términos de humedad, la humedad es lo que nosotros lo llamamos como una humedad relativa. Y la gente que estudia el clima generalmente son geofísicos, si no me equivoco. Definen esto que es la humedad relativa. Que lo que hacen es que teóricamente se refiere a que si yo tengo un metro cúbico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es muy parecido a lo que tiene que ver con densidad. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, cuánta masa había en un volumen, la humedad relativa es más o menos similar. Pero lo que nos dice es que en este cubo, en un porcentaje, nos indica cuánto cantidad de vapor de agua se encuentra dentro de este cubo. Como por ejemplo, teóricamente, no sé, pues acá en Santiago, eh, si es que hiciéramos un cubo de aire, encontraríamos que la proporción de la cantidad de vapor de agua la vamos a representar con esta humedad relativa. ¿Ya? Lo voy a escribir acá, de la escritura. Es el porcentaje de la cantidad de agua, de vapor de agua, perdón, de vapor de agua en un metro cúbico. ¿Ya? Obviamente, bueno, a diferencia de otros países, Chile tiende a ser más o menos seco comparado, por ejemplo, con otros países que están más cercanos al Ecuador. Bueno, eso ocurre por otras razones, no sé si valga la pena entrar porque es grande, pero, pero sí, en general Chile no tiene mucha humedad relativa comparado con otros países que están más en el trópico. Ya tiene que ver con que los países que están más cerca del Ecuador hay mayores masas de agua, por ende, mayores masas, me refiero como en el globo, y obviamente eso permite que haya una mayor evaporación y además se generan otros efectos a nivel de la atmósfera, de las primeras capas que hacen que desciendan estas nubes y generen, bueno, aparte de precipitaciones, que también existe una humedad relativa mayor. ¿Ya? Y efectivamente, ya, bueno, ahora ya llevamos tres, que dijimos temperatura, presión y humedad. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos? Tenemos lo que tiene que ver con los vientos. ¿Ya? En los vientos, voy a dejar de compartir y voy a volver acá. Compartir pantalla. Acá. Uy, lo malo que cada vez que hago esto se pierde todo el chat. Y tengo que volver a abrirlo todo. ¿Se ve ahí bien o no? ¿Se ve en la pantalla? Estoy mostrando acá, bienvenidos al explorador de energía eólica. De hecho, lo voy a copiar. Dejar ahí en el chat para que lo vean. También lo voy a subir a cursos como siempre ahí para que también ustedes puedan entrar. Bueno, este explorador de energía eólica lo hace acá, el departamento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Geofísica, en particular de la Universidad de Chile, también del Ministerio de Energía. Y acá, ¿quiénes son? Deutsche Gesellschaft für International, no sé, unos alemanes, ahí que también aportan ahí en el tema. Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, si ven, es Chile, ¿cierto? Estábamos ahí en Sudamérica, a lo largo de todo del territorio nacional. Y acá lo que nos muestra es la velocidad del viento, ¿ya? En 95 metros de altura, promedio de periodo entero. Y ahí acá en la leyenda vemos obviamente el tipo, un color.
nos dice la velocidad del viento en metros por segundo, donde el azul es 0 y va creciendo hasta lugares rojos que son 10 metros por segundo. ¿Ya? Si se fijan aquí, nosotros podemos ir viendo a lo largo de todo Chile, bueno, aquí sale un promedio de periodo entero, porque generalmente ocurren ráfagas de viento que no duran tanto, que son mayores a estos 10 metros por segundo. Por ejemplo, no sé, pues acá en el norte vemos que no hay mucho viento, al menos en el sector costero, pero sí ya en la parte como de los Andes, ¿no? Se fijan que a lo largo de toda la cordillera tenemos harta velocidad del viento. Y ya, por ejemplo, acá en la zona de ¿qué sale? Copiapó, La Serena, Viña del Mar, toda esta parte costera, tenemos una velocidad del viento mayor. Ahora, generalmente, esto está relacionado a lo que dice acá, el recurso eólico disponible en Chile. Y bueno, además de los efectos climáticos, obviamente el viento, ¿quién creen ustedes que ocupa esta, esta información? ¿Para quién podría ser relevante la velocidad del viento? Para mí. ¿Por qué, Guillermo? ¿Para ti? Aparte de los meteorólogos, como indica Ignacio, los pescadores, ya. Claro, porque también tiene que ser cómo está el clima para poder salir. Sí. Ahora, Guillermo, no sé por qué dijo que era importante para él. ¿Por qué era importante, Guillermo? No, eso permite también el viento analizar lo que es la evapotranspiración, un parámetro súper importante con relación también a los cultivos. Ya. ¿Ya? Entonces, si hay mucho viento, la humedad del suelo se levanta más. Entonces, se empieza a perder humedad del suelo y el balance entre la humedad del suelo y la humedad del aire va cambiando. Entonces, se pierde Mm, agua del suelo. Entonces, si hay menos precipitación y hay mucha agua que se va evaporando debido al viento, vamos a tener un desbalance entre el riego que yo puedo hacer y el riego que tengo naturalmente. Así mira, que el viento no es solamente que te va a influir en, las ráfagas, es que me va a molestar la cara, me va a molestar en la aviación. También ah, influye sobre parámetros agrícolas, sobre parámetros fisiológicos. Si hay mucho viento, esto va a hacer que también las superficies se enfríen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el viento arrastra humedad y esa humedad que se arrastra, que por lo general es humedad caliente, va a ir haciendo que disminuya la temperatura de las superficies, sobre todo en la ciudad. Por eso es súper importante que siempre haya una zona de amortiguamiento, una zona buffer, donde no hayan edificios, para que el viento pueda pasar y enfriar las superficies. Así que claro, el viento, chiquillos, es súper importante. Y además nos sirve para generar energía. efectivamente, tal cual. Bueno, uno de repente dice, el viento no es un tema que se fijan cuando uno ve el tiempo, como veíamos en la diapositiva anterior, el viento no se habla mucho, pero efectivamente tal cual, como dice Guillermo, hay varios aspectos. Por ejemplo, el tema de lo que decía de los cultivos, yo no tenía idea. De hecho, ahí bacana y no sabía eso. Y además también, bueno, Guillermo ahí también habló de lo que tiene que ver con el tema de la aviación. Obviamente, cuando hay mucho viento o hay tormenta, los aviones no pueden despegar, porque obviamente salir es difícil. Y además de eso, el último que dijo Guillermo, que también es importante, es lo que tiene que ver con la energía eólica. ¿Sí? ¿Te han visto de hecho, en esta misma zona que está acá, que está como entre La Serena, por ahí entre los Vilos, ahí hay parques eólicos, no sé si los conocen, son estos molinos de viento en los cuales nos permite generar energía eólica. Sí, a ver, vamos a ver una imagen acá. Probablemente lo han visto en la tele. ¿Sí? Claro. Los ponen ahí cerca de los sectores donde obviamente tienen un recurso eólico mayor que viene dado por este tiempo, por esta velocidad del viento. Y obviamente le importa un periodo, pero además también hay periodos durante el día en la cual hay ráfagas de viento, y eso naturalmente permite generar una mayor potencia. Claro.
Dice Ignacio, dice, ¿es por eso que en invierno se hace efecto invernadero? Mm, no entiendo muy bien tu pregunta, pero hay varias cosas que vamos a estar hablando respecto a eso. Ya, en la parte de la parte del efecto invernadero ahí vamos a hablar de ese tema y ahí te voy a dar el pase para que desplayes más en esa pregunta. Ya, entonces, volvamos acá. Vamos a volver acá a la presentación. Presentación de PowerPoint. Ya, entonces, dijimos eso, dijimos también lo que tiene, ya dijimos, hablamos de los vientos, la presión, la temperatura. Los vientos generalmente los medimos en metros por segundo, ¿ya? Siendo consistente con el sistema internacional. Y finalmente tenemos lo que tiene que ver con las precipitaciones, ¿ya? Las precipitaciones no es más que una cantidad de agua precipitada en el sentido de una lluvia en un lugar y un momento determinado. Y eso se mide con un instrumento que se llama pluviómetro. No sé si lo han escuchado antes, se lo voy a escribir ahí en el chat. Bueno, también lo puedo escribir acá, para que se vea ahí. A propósito, mencionamos los instrumentos con los que se miden las otras variables, ¿no? Eso es lo que voy a empezar a escribir aquí. Ah, ya. Me quedo callado Efectivamente. entonces. No, está bien, está bien. Mejor, porque se me estaba olvidando, de hecho. La temperatura, ¿con qué la medimos? Con el termómetro, ¿cierto? Y tal cual, como dijo Belén, creo, lo utilizamos acá con la escala Celsius, generalmente. En el mundo europeo, aquí en Latinoamérica. Y obviamente algunos otros países como Canadá, Estados Unidos ocupan lo que es la escala Fahrenheit. ¿Ya? La presión se mide ¿con qué elemento? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿En qué Manómetro. unidades se mide la presión, chicos? De hecho lo dije hace un ratito. Acá me dicen que el manómetro. Ya, mira, hay dos cosas. Por ejemplo, la presión, uno la puede medir, por ejemplo, no sé, pues la presión puede ser de una pelota de fútbol o la presión de un neumático. En ese caso nosotros hablamos de un manómetro, ¿ya? Pero cuando estamos midiendo en los efectos del clima, utilizamos lo que se llama el barómetro, ¿ya? Ahora la diferencia entre los dos ahí me pierdo un poco, ¿no? Más allá de decirle como para qué se utiliza la cámara. No sé si Guillermo tiene alguna idea con respecto a eso. Como cuál sería la diferencia entre el manómetro y el barómetro. Sí, el manómetro sirve para medir presiones internas. Es decir, Ah, por ejemplo, un globo, una bombona. Ahí sirve el manómetro para medir presiones internas de los gases. Pero el barómetro nos sirve para medir presiones externas de los gases, como la presión atmosférica, justamente. efectivamente. Es exactamente, Guillermo lo dijo mucho mejor que yo. Porque yo, claro, le estaba diciendo que tenía que ver con neumático o globos, claro. O una pelota, que estamos pensando en la presión interna. Pero efectivamente, claro, el barómetro tiene que ver con presión externa. Y como le habíamos dicho en un comienzo, esta presión atmosférica, nosotros la medimos bueno, lo había escrito ahí, puede ser en hectopascales, que es lo mismo que el milibar. ¿Ya? Generalmente esas son las que utilizamos. Bueno, para los vientos, ¿cómo se llama el elemento que utilizamos para medir el viento? Flujómetro, dice Ignacio. ¿Ya? ¿Seguro? Así es en los autos. Tú dices como de... Oh, no te entiendo ahí. Ah, pero es el flujo del viento que ingresa Sí, pues en los eso es. vehículos. Ah, ya. Claro. Dale. En estricto rigor, para medir los vientos es el anemómetro. Así es, tal cual. Anemómetro. Ya, en general, hay unos que son como unos... Bueno, hay unos pequeños, yo he visto, que uno los puede ir midiendo.
son como manuales, que tienen como un molino pequeñito. Y ese lo va midiendo en metros por segundo. Ya, obviamente esto mide más bien ¿cómo se llama? Mide la magnitud en metros por segundo. Y generalmente estos anemómetros también, cuando uno los pone, de hecho debería buscar una foto, vamos a buscar una foto, así que porque una cosa Sí, es tenemos distintos tipos sí, de anemómetros. de hecho, una cosa es lo que tiene que ver con la magnitud, pero también tenemos que ver más o menos hacia dónde apunta el viento, que también es la dirección del viento. También. Vamos a poner acá, ya que estamos en eso. Ya, ahí se ve. El anemómetro, por ejemplo, claro, uno son estos manuales. Mi papá, me acuerdo de trabajar todo en esto, que trabajaba allá en la montaña, entonces tenían que ver la velocidad del viento para unos efectos que estaban estudiando. Y utilizaban estos anemómetros manuales, ya que son bien chiquititos. Uno lo toma con la mano y empieza a apuntar, empieza a hacer como un scan en 360 y para ver en dónde la velocidad es mayor. Ya obviamente ese, esa manera de hacerlo, claro, tal vez, obviamente no puedo andar cargando un anemómetro más grande, que son, por ejemplo, los que tenemos. ¿Cuál puede ser? Como el que está acá, claro, este anemómetro. Dice anemómetro de copa. Se fijan que es como un triángulo que tiene estas tres copitas y con el viento, obviamente, a una mayor velocidad, va a ir rotando más rápido y eso obviamente después se transforma en una señal digital para poder medir esta velocidad. Y por ejemplo acá, si se fijan, no solamente tiene esta hélice, estas aspas que van girando, sino también tiene por así decirlo, como una veleta, ¿no? Que es, Veleta. que, claro, es una veleta que se va moviendo en función de la dirección del viento. Entonces, además de poder medir la velocidad del viento, además me permite conocer la dirección del viento. A diferencia de este que es manual, que solamente me permite saber la magnitud y que tengo que ir moviéndome en las direcciones para poder ver el valor de esa velocidad. ¿Ya? Mira, Álvaro, búscate anemómetro sónico. Ya, ahí me pillaste, vamos a verlo al tiro. Sí, es que hay distintos tipos de anemómetros. Mira, Vamos a ver. Este no lo conozco, a ver, dime, ¿cuál pongo? baja un poquito. Ahí está. ¿Es el 3D? Sí, son en 3D. Que la Ya. mayoría de los anemómetros de Copela son anemómetros horizontales, es decir, solo miden la velocidad horizontal del viento, pero Sí, ustedes de hecho, en sabrán efecto. que el viento no se mide solamente de este a oeste, de norte a sur. También hay flujos que suben y que bajan del viento. Bueno, sí, pues de Entonces, hecho, por ejemplo, esos es la gracia que te miden las tres direcciones. Entonces, esos anemómetros sirven harto para medir lo que se llaman flujos de carbono también. Hacia dónde se va la humedad, dónde se va el carbono, el dióxido de carbono, si sube, si baja, si los ecosistemas están capturando dióxido de carbono o si están emitiendo dióxido de carbono. También nos sirve para eso. Este no lo conocía. Está bien interesante. Claro, porque de hecho, mira, pasamos de uno que era el más elemental, que era el manual, que obviamente veíamos en una dirección, que yo tengo que ir moviendo. Ya estamos hablando después del otro, el de Copela, que más su veleta que nos permite ver en dos direcciones. Y además ahora agregamos otro elemento que nos permite medir en tres direcciones. Interesante. Bacán. No lo conocía, está bueno seguirme, no lo cachaba. Porque también veía también otros datos que también, claro, mostraban lo que tiene que ver claro, con esta dirección del viento, pero no cachaba cómo la medían en la tercera dirección. Está bueno. Ya. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Habíamos quedado acá. Claro, A veces el lo que viento. hacen es poner anemómetros en tres partes distintas de una estación, a tres alturas distintas, Claro. y en función de cómo van
rotando en horizontal, hacen como una extrapolación para hacerlo en vertical igual. Bueno, qué bacán. Bacán el clima. Es una ciencia no muy vieja, de hecho, más o menos del año 60, así que ahí hay un campo bien interesante. Sobre todo ahora que cada vez podemos obtener más datos. Bueno, a ver, ¿qué otro había? Ah, estamos hablando de la humedad, sí, pero no dije con qué se medía. Dije que la medíamos como... Ay, se me pasa. La medíamos como un porcentaje, pero no dije el elemento con cuál se medía. El elemento con cuál medimos la humedad se llama... Ay, ¿qué pasó de nuevo? Se llama higrómetro. ¿Ya? Y ese nos entrega un valor en porcentaje. Y finalmente tenemos lo que tiene que ver con las precipitaciones. Ya que como habíamos, porque lo había dicho en un comienzo, que es la cantidad de agua precipitada en un lugar en un momento determinado. Y para poder medirlo, utilizamos lo que se llama el pluviómetro. Y estas precipitaciones las medimos en milímetros, ¿ya? En milímetros de agua, ¿sí? Entonces, de hecho, lo voy a mostrar acá. Después uno clica acá. Pero acá... Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió? Le voy a mostrar un tiempo. No, ¿qué pasó? No era esto. Se me fue el link. Estaba tratando de copiar. Bueno, en fin. Eso. Tenemos estos 5 parámetros atmosféricos, ¿ya? La temperatura, la presión, viento, humedad y precipitaciones, obviamente cada uno con su unidad de medida y además con el elemento de medición, ¿ya? Respecto a eso, mira, lo que está acá lo tomé de Wikipedia, si no me equivoco, y eso es a lo largo del año los parámetros climáticos promedio de Santiago, aquí en una estación Quinta Normal. Ya generalmente, bueno, creo que hay otra estación en el aeropuerto, creo que también aparece, y hay un par de más estaciones climáticas, pero en general, claro, como veníamos diciendo, eh, claro, aparte de saber el clima para nosotros y todo el tema, lo utilizan harto la aviación. Ya, por eso generalmente gran parte de las estaciones climáticas están cerca de los aeropuertos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos Santiago en todo el año, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y ahí se fijan aquí, bueno, tenemos la temperatura máxima, la temperatura media, máxima media, se refiere más bien como en esos días, de todos los días del año, se toma esa temperatura máxima y se le calcula un promedio. También tenemos la temperatura media, la temperatura mínima media, la temperatura mínima absoluta, la precipitación total, como les decía, se calcula en milímetros, ¿ya? Y acá en Santiago se fijan al final del año, estamos alrededor de unos 340 milímetros de agua. ¿Ya? Fíjense cuando de repente hay temporales, bueno, ya no ocurran tanto, pero cuando hay temporales, las dicen, no, han caído, por decirte, 50 milímetros de agua no sé, pues en 24 horas. ¿Ya? Generalmente, eso lo van a escuchar cuando habla ahí en Iván Torres, no sé quién habla ahora en el clima. Eso. Y además de eso, claro, tenemos la humedad relativa también. Estos son generalmente los valores que más se utilizan, al menos cuando lo que presentan en el clima en la televisión, la temperatura, la precipitación y la humedad. Eso. De hecho, sí, es una realidad, sí, en realidad son eso. Entonces ahora vamos a hablar lo que está preguntando Ignacio hace un rato, que tiene que ver con el efecto invernadero. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, pasa que el Sol
bueno, obviamente emite su radiación solar, y su radiación solar llega en forma de luz y de calor a la Tierra. Y en la Tierra, esta energía que viene a partir de esa radiación, hay parte de esa energía que se queda en en la Tierra, parte de ella se calienta en la superficie, y además hay una energía que se refleja hacia el espacio. ¿Ya? Pero obviamente en la Tierra tenemos la atmósfera, más bien como una capa en la cual tengo varios gases, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo tengo, bueno, puede ser aquí como está en la foto, con alto contenido de CO2, parte de esa energía va a salir al espacio y parte de vuelta de esa energía va a volver a rebotar hacia la Tierra. Y obviamente manteniendo esa energía y aumentando, por consiguiente, la temperatura del planeta. ¿Ya? Eso es en términos generales el efecto invernadero. Y hay varios gases que contribuyen a este efecto invernadero. ¿Ya? Generalmente no, o sea, en términos, tal vez en los comienzos de la Tierra, no es malo porque si no tuviésemos esta atmósfera que mantuviese este calor en la Tierra, o la temperatura, no podría existir la vida como la conocemos, como en otros planetas en la cual no tienen atmósfera y pasan ciclos de heladas, ¿sí? Que la temperatura es muy baja, a lo cual se mantiene congelado, o claro, tal cual como dice Guillermo ahí, como lo que pasa en Marte, o lo que pasó en Marte, que francamente ahí ocurre el otro extremo, que es que la variación de temperatura del día es mucho, y que, bueno, obviamente el planeta es casi es un desierto, en la cual hay hay cambios abruptos de temperatura y son muy extremos. Ya en la Tierra tuvimos esa suerte de tener esta atmósfera que permitió la vida. Además, bueno, además de tener el agua también. Ahora, Ignacio había hecho una pregunta, no me acuerdo de qué se trataba. Dice, ¿por eso que invierno se hace efecto invernadero? No entendí bien tu pregunta, Ignacio. Es que, mire, tengo entendido que de momento en que es invierno hay presión baja, ¿cierto? O sea Eh, que, y es por eso que hay más nubes, hay más lluvia y todo eso. ¿Ya? No siempre en invierno hay presión baja, ojo ahí, Sí. ¿ya? Cuando hay presión baja, sí, hay nubes, por lo general hay lluvia, pero no siempre se da que en invierno hay presión baja, ¿ya? Todo lo demás Ya. que dijiste, sí, está bien. Si hay Sí. presión baja, llegan las nubes y por lo tanto habrían ciertas precipitaciones. Ahora, las precipitaciones que ocurren en Chile no se dan solo por efectos de que hay disminución de precipitación. Hay varios fenómenos. No sé si Álvaro vas a hablar sobre los fenómenos de precipitación o no. Sí, estuve hablando un poquito, hasta estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la presión. No sé si alcanzaste a ver esa parte. No, con la Que, precipitación. sí, no, o sea, hablamos un poco en general de la presión, que claro, que efectivamente cuando tenemos una presión más baja, hay una mayor probabilidad de que tengamos precipitaciones. Claro. Pero claro, efectivamente no es solamente un efecto de la presión, también tiene que ver con las masas de aire, las masas que también hay, obviamente muestra una carta sinóptica en la cual se ven como los flujos de vientos, los cuales traen estas masas que vienen, generalmente en Chile, que vienen desde el sur, y a los cuales generan estos temporales que conocemos. Sí, entendamos que, porque no sé si puedo decir recordemos, porque no sé si lo han visto antes, Sí, no, no. que existen tres tipos de lluvia, al menos en Chile, que son las convectivas, que son justamente eso, por convección del aire, que se mueve y hace que precipite en ciertas zonas, sobre todo en las partes altas de eh, o partes altas y partes medias de las montañas, cuando se mueve el viento por convección. Tenemos las advectivas, que es justamente lo que ocurre cuando
hay baja presión. Cuando disminuye la presión, sube mucho el aire cargado de humedad, se condensa arriba y llueve. Y tenemos las de sistema frontal, que es las más típicas en Chile. Entonces, eso ocurre cuando viene una masa muy fría, cargada, digo, una masa cálida, cargada de mucha humedad, tiene mucha humedad relativa a ese aire, y choca con una más fría, seca, ¿cierto? Entonces, al chocar, disminuye la precipitación, disminuye la presión, condensa el agua, y eso hace que llueva, que es lo más típico en Chile. No es que solamente se den por convección o por advección, ¿ya? Pero sí, tienes razón. Si disminuye la presión, va a haber, por lo general, va a haber precipitación. Es un fenómeno que ocurre, ¿ya? Pero no es el único. Ah, tal cual. Sí, ¿en qué parte estamos en lo que tiene que ver con el efecto invernadero? Sí, pues, entonces, efectivamente, bueno, acá en las fotos estamos hablando de que, claro, la atmósfera con un alto contenido en CO2, pero hay que tener ojo con eso porque no solamente el CO2 es un gas que, que contribuye al efecto invernadero. De hecho, dentro de los gases del efecto invernadero también encontramos el vapor de agua. El vapor de agua lo vemos generalmente diariamente representado en las nubes, ¿ya? En estas concentraciones de vapores de agua. Claro, también tenemos el dióxido de carbono, que es el ejemplo que puse recién. El metano también. El ozono. El óxido nitroso. Y finalmente los fluorocarbonos. Estos son los que, bueno, probablemente hay varios más gases, pero de efecto invernadero, pero estos son más o menos lo que sí con certeza son los que están contribuyendo actualmente al efecto invernadero. Y de hecho, bueno, siempre hablamos de lo que tiene que ver con el dióxido de carbono como un gas súper importante en el efecto invernadero. Y efectivamente es así. Sin embargo, el vapor de agua está dentro de los gases que más contribuyen al efecto invernadero, ¿ya? Por ejemplo, las nubes contribuyen bastante al efecto invernadero. ¿Qué dice? El metano y el óxido nitroso sí, claro, son muy peligrosos. Claro, efectivamente. El metano es un gas, un hidrocarburo que, no, que es peligroso, obviamente es combustible. Se usa como combustible también. Y naturalmente hay que tener cuidado en su uso y en su desplazamiento. Claro, ¿qué está diciendo el dióxido de carbono? Claro, el dióxido de carbono al menos tiene una contribución del 9 al 26%, ¿ya? Con respecto al efecto invernadero. Estos son valores que han sido estudiados por la ciencia. Por otro lado tenemos el metano, el ozono y el ozono. Lo otro del óxido nitroso y el fluorofluorocarbono en menor medida contribuyen, pero también hay que tenerlo ahí en cuenta. Ojo, chiquillos, que esos son porcentajes más que nada de presencia de esto en la atmósfera, ¿ya? Porque en estricto rigor, claro, donde hay menos, uno diría, contribuye menos al efecto invernadero. Pero el metano tiene un poder calorífico mucho mayor que el dióxido de carbono, ¿ya? Y los óxidos nitrosos mucho más, ¿ya? Si no mal recuerdo, no me acuerdo en este momento cuánto era, pero el metano es 8 veces más calorífico que el dióxido de carbono, es decir, lo que absorbe y luego reemite a la Tierra, el metano, es 8 veces más poderoso que lo que emite el dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono es mucho más. Hay mucho Claro, más dióxido de carbono. Exacto, en concentración. Y por ende, diríamos, el dióxido de carbono es el que más contribuye. Pero si nosotros lo ponemos en perspectiva, un 26 versus un 9 multiplicado por 8 veces, fíjense, 9 por 8, ¿cuánto nos da? En estricto rigor, el metano estaría siendo mucho más peligroso y los óxidos nitrosos contribuyen un 21 veces más que el dióxido de carbono. A pesar de que son muy poquitos. No alcanza ni siquiera a ser un 1 o un 2%.
en la atmósfera, pero contribuyen 21 veces más que el dióxido de carbono. Imagínense, un 2% de presencia en la atmósfera, con un 21%, digo, 21 veces más el dióxido de carbono, sería básicamente como decir, tenemos un 42% de contribución. Entonces, muchas veces, aunque sea muy poquito, debido a que su gran carga calorífica, van a hacer que se contribuya mucho más al efecto invernadero. De hecho, por eso el efecto invernadero es bueno para nuestra atmósfera, lo mismo que estaba comentando Álvaro. Si no fuera por él, no existirían estos ciclos del agua, en donde se evapora el agua, luego precipita, no podría existir bien la vida, ¿ya? No podríamos tener temperaturas estables, ¿ya? Pero eso ocurre cuando tenemos dióxidos de carbono, digo, un efecto invernadero debido a dióxido de carbono que es más o menos estable. Pero si nosotros empezamos a emitir óxidos nitrosos, que por lo general ocurren por transporte, es decir, una causa totalmente antrópica, o metano, debido a, bueno, muchas causas. Metano podría ser por descomposición de cuerpos, por los gases de los animales, nosotros incluidos, ¿ya? Metano por la descomposición de la basura. En ese caso, fíjense que estamos aumentando los gases de manera antrópica, cosa que no ocurría antes. Estamos convirtiendo el monóxido de carbono en metano, que es mucho más, contribuye mucho más al efecto invernadero, y por lo general, ¿qué es lo que se hace para reducir eso? Se quema. El metano se quema, ¿y en qué se convierte? En dióxido de carbono. Entonces, muchas veces las empresas, para evitar multas, porque se les multa a las empresas por emitir gases de efecto invernadero, para reducir el porcentaje de contribución, lo que hacen es quemar el metano y emiten dióxido de carbono para reducir sus cantidades de emisiones. Así que, por eso, mucho ojo, porque claro, tenemos una muy buena contribución a la atmósfera, es decir, hay más porcentaje de estos gases en la atmósfera. Pero a pesar de que hayan menos gases de ciertas cantidades, por ejemplo el metano o el óxido nitroso, estos son muchos más contribuyentes al efecto invernadero que otros gases como el dióxido de carbono o el vapor de agua. ¿Ya? Claro. Perdón por interrumpirte, Sí, algo, no, está. es algo que Sí. siento que deberían Sí, los exacto. chicos entender. Sí, porque de hecho, claro, efectivamente, si bien, tal como dice Guillermo, bueno, y con respecto a esta tabla también, o sea, el vapor de agua es el que más contribuye, pero también porque también está en mayor cantidad por la nubosidad. Y el dióxido de carbono, bueno, obviamente sabemos por la mayoría de lo que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Y bueno, el metano también últimamente, bueno, también vamos a hablar un poco más de eso, también, claro, sale de la descomposición y también harto efecto con lo que tiene que ver con la ganadería. Así que no es menor. Ya, entonces, aparte de eso, de lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el balance energético, también relacionado a lo que tiene que ver con el calentamiento global. Bueno, ahí tenemos la Tierra y por otro lado tenemos el Sol. Eh, Tenemos el Sol. Entonces, el Sol, como veníamos diciendo, obviamente tenemos la Tierra y tiene su atmósfera, como mostramos en la foto anterior. Y el Sol naturalmente va a enviar su radiación solar hacia la Tierra. Y por efecto del efecto invernadero, la Tierra parte de esa energía se va a concentrar y va a aumentar la temperatura, y parte de ella se va a volver a emitir hacia el espacio. De hecho, siendo estricto, acá esta radiación viene en forma de los rayos ultravioleta, que son los que vienen del Sol, y cuando la Tierra vuelve a emitir esta energía de vuelta en forma de calor, lo hace con ondas infrarrojas. ¿Ya? Y bueno, además, como dijimos con el efecto invernadero, parte de esa energía también se va hacia el universo. Y por otro lado,
parte se queda, y por eso al final del día tenemos este calorcito que nos permite vivir más o menos un invierno no tan difícil. Por otro lado, está lo que se llama albedo, ¿ya? Que es un efecto que tiene que ver con las nubes y además con el hielo en los polos principalmente, en estos campos de hielo grandes que tenemos en cada uno de los polos. Entonces, lo que pasa y qué es lo que permite estas zonas, permite que parte de esa radiación no entre en la Tierra, sino que ocurre como un espejo. Esa radiación va a entrar en la Tierra, pero se va a rebotar y va a volver hacia el universo. Ese efecto es lo que nosotros llamamos como albedo. ¿Ya? Hay más albedo, por ejemplo, en los polos, porque tenemos una zona de hielo en la cual los rayos solares rebotan, y por otro lado también ocurre con las nubes. Generalmente ocurre con superficies que tienden a ser más claras o más blancas. ¿Ya? Así que también es importante esto lo que tiene que ver con los polos, porque si en algún momento, ojalá que no ocurra, no tuviésemos hielo en los polos, toda esa energía que viene del Sol, en gran parte se mantendría en la Tierra y no rebotaría, y naturalmente eso generaría lo que nosotros llamamos y lo que venimos escuchando hace varios años, que es lo que tiene que ver con el calentamiento global. ¿Ya? El calentamiento global lo podemos mostrar o graficar en esta siguiente foto. Acá, bueno, está en inglés, pero lo que dice es el cambio de temperatura en los últimos 50 años. ¿Ya? Y abajo tenemos estas variaciones. -2, -1, 0, +1 y 2 grados. Ya, si se fijan, hay varias zonas que tenemos. Bueno, aquí en realidad, perdón, este cambio está comparado, claro, de una línea de base que están entre 1951 y 1980, comparado a épocas más actuales, que son 2014 y 2018. Entonces, si se fijan en la mayoría de nuestro planeta, tenemos un cambio que se acerca, o al menos ya está muy cercano al grado, y en otros sectores 2 grados Celsius. Y si se fijan acá, estamos en la parte donde tenemos este cambio de temperatura. Los 2 grados Celsius ocurren bastante en el polo norte. Por eso es lo que venimos hablando, lo que también se viene diciendo y lo que los científicos han detectado, este derretimiento de los campos de hielo en el Ártico, que son súper complejos, porque si es que acá más encima tenemos este calentamiento global, que va a empezar a derretir los polos de más y más, obviamente eso nos va a afectar en todo el resto del planeta. ¿Ya? Y además por el efecto albedo, que también es importante, que es el que estuvimos hablando recién. Entonces, este calentamiento global viene dado, bueno, en general como un aumento de temperatura promedio de 2 grados Celsius. Uno puede decir tal vez, claro, 2 grados Celsius para nosotros como tal vez un clima que no sé, pues ayer hubo 20 grados y mañana es 22, uno dice, ah, ya, qué rico, bacán. Pero estamos pensando netamente en una ciudad. Pero imagínense que estamos hablando de una temperatura promedio en todo el planeta, o sea, es una gran cantidad de energía que se está quedando en el planeta, y eso está haciendo que se esté calentando la Tierra. Y gran parte de ese calentamiento viene siendo explicado, claro, por el efecto invernadero que estamos hablando recién, y en particular por el aumento de la concentración del CO2 en ppm. El ppm significa en partes por millón. De hecho, hoy en día, o al menos, bueno, ahí Guillermo me puede corroborar, si no me equivoco, estamos alrededor de los 380 partes por millón del CO2. Y en la época preindustrial, o sea, previo a la revolución industrial, esto era alrededor de los 280, si no me equivoco. ¿Estoy bien con los números, Guillermo, no? ¿No? ¿Sí? Ya, sí,
Efectivamente, imagínense, la revolución industrial que ocurrió hace un par de siglos, estamos alrededor de 280 partes por millón y ahora estamos llegando al más o menos a las 380. Y subiendo además, porque no, y gran parte se explica por el desarrollo de la industria. ¿Ya? O sea, al menos 150 años de industrialización nos han llevado a aumentar esta concentración de 280 a 380. Como dijimos antes, también el CO2 es uno de los gases que contribuyen al efecto invernadero. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Qué más tenemos? Además de eso, del derretimiento de los polos, como estamos diciendo, obviamente el derretimiento de los polos, los cuales son hielo, obviamente hielo es el agua congelada, y a medida que se van derritiendo, tenemos este problema también, que tiene que ver con el aumento en el nivel de los mares. Ya antes teníamos todo este volumen condensado en estos icebergs, pero ahora cada vez que se van derritiendo, aumentando el nivel, ya, o sea, en el sentido de que, ¿cómo se llama? De que, no sé si han visto las playas, por ejemplo, las marejadas, cada vez son mayores y llegan a las partes donde tienen ya construidos los edificios. Y eso va netamente también como un efecto del calentamiento global. Se están derritiendo estos campos de hielo y obviamente eso impacta en el nivel del mar. De hecho, con la última marejada, no sé si han visto en Valparaíso, antes había como ahí la playa Portales, ya se me fue, no había Valparaíso. Pero ahora ya no, casi no queda playa ahí. Se la ha llevado gran parte de las marejadas. Y no sé qué están viendo, Guillermo. ¿Qué están viendo ahí? La relación entre el CO2 y las temperaturas en gráficas, claro. Sí, muéstraselo a los chiquillos. Ya, la vamos a poner acá. Vamos a abrir. A ver, ¿cómo pongo acá? ¿De cuál parte? Ah, acá. Esta es. Ya. ¿Cómo lo pongo acá? Tengo que cerrar acá. Pones compartir y se comparte Sí, la aquí está. nota. Compartir. Acá, la relación entre el CO2. Ahí se ve, ¿no? Sí. De acá, efectivamente. Aquí, como les venía diciendo, 1880 es más o menos es de los momentos cuando comienza la revolución industrial. Un momento clave en la historia de la humanidad en la cual los procesos productivos pasan de ser, en cierto modo, de manera artesanal, gran parte con la fuerza humana, a el uso de las máquinas. Máquinas como motores, herramientas que requieren combustibles fósiles para su uso. Y eso naturalmente, al utilizarlo, además, por ejemplo, no sé, de los vehículos, obviamente parte de eso emiten este dióxido de carbono y que ha contribuido en este calentamiento global. Si se fijan acá tenemos, claro, tenemos la concentración de CO2, que está en este azul más oscuro. Ah, no, perdón, está la No, el anomalía, blanquito. sí, claro, el blanquito es la concentración de CO2 que va subiendo, y la anomalía en la temperatura viene en este azul más oscuro. Se fijan, podemos ver aquí una tendencia en que a medida que va aumentando esta concentración de CO2, tenemos esta anomalía en la temperatura que tiene una tendencia creciente. ¿Sí? Y aquí, claro, estamos en 1880, lo que decía que tiene que ver con la inicio de la era industrial que aquí sale, claro, 1881, 1920, hasta acá, hasta el 2016. Y claro, efectivamente, como les decía, estamos alrededor de unos 280 partes por millón. Y acá, después de 100 años, bueno, 120 años, ya estamos en las 400. O sea, hemos aumentado harto nuestra concentración de CO2 y además la temperatura. Ahí Lo otro, imagínense, este pequeño fíjense cambio. Sí, dale. fíjense que por lo general siempre era constante los cambios. Subía, bajaba la anomalía, subía, bajaba la anomalía. Pero miren los últimos años, ¿qué es lo que pasa? Es un crecimiento constante. Y solo sube, solo sube. Y cada vez más, además, pues, la Ujú. concentración.
Es como la parábola, más o menos, la concentración de CO2. Si es que ya vieron la ecuación cuadrática en matemáticas, se está pareciendo a eso, entonces hay que tener ojo. Si seguimos en esa tendencia, es lo más probable que la temperatura aumente más. Eso, duda, pregunta, consulta, comentario. Yo quería comentar algo sobre el efecto albedo también, ¿Ya? siguiendo con el hilo que habías dejado. Vamos a ver atrás. En el territorio, por lo general en nuestro país y en varios sectores también de altura, uno de aquellos que contribuyen más, esos sectores que contribuyen más al efecto albedo para poder eliminar un poco la radiación que llega a nuestro planeta. Recuerden que llega radiación y el efecto albedo, por efecto de que es muy blanco, rebota y se va o a la atmósfera o al espacio. Aquellos sectores que más constituyen, que más contribuyen a este efecto, que es muy beneficioso para evitar el efecto invernadero, son los glaciares blancos, ¿ya? Que tenemos hartos en la cordillera de nuestro país y la cordillera de América en general, pero que por efecto de el calentamiento global empieza a disminuir la superficie de estos glaciares. Y si disminuye la superficie de estos glaciares, queda expuesta, ¿qué cosa? La superficie del suelo, que tiene mucho menos albedo y por ende estamos generando más efecto invernadero y menos efecto albedo. Es decir, estamos generando una bola de nieve que cada vez va a retroalimentarse de manera negativa. Vamos cada vez calentándonos más y justamente ahí lo que está dibujando Estaba dibujando Álvaro. ahí la cordillera de los Andes. Entonces la cordillera de los Andes tiene campos de hielo blancos que por efecto de el efecto invernadero se están calentando, se están derritiendo y se pierde. Entonces disminuye el efecto albedo, se sigue calentando y aumenta el efecto invernadero nuevamente. Entonces disminuye el efecto albedo, aumenta el efecto invernadero. El efecto invernadero hace que disminuya el efecto albedo y es una bola de nieve. ¿Ya? Que suena como tragicómico, que se derrita esto, es una bola de nieve. Y resulta que además, cuando estamos emitiendo mucho hollín, mucha materia sucia a la atmósfera, eso se deposita también en los glaciares, lo que hace que se oscurezcan los glaciares y el efecto albedo nuevamente disminuye. Al disminuir el efecto albedo, aumentan las temperaturas y los glaciares se derriten cada vez con mayor velocidad. Y el efecto invernadero aumenta con cada vez más velocidad. Justamente eso explica también ese aumento de temperatura tan abrupto, porque todo va contribuyendo a que aumente la temperatura, todo. La disminución del efecto albedo, el aumento de efecto invernadero por emisiones de dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos, etcétera, ¿ya? Entonces, para que también tengan mucho ojo, no es por ser alarmista, no es decir, estamos perdidos, todo esto está acabado, sino que para que tomen conciencia que esto igual se puede revertir. Se puede revertir todo esto. El día de mañana ustedes van a ser profesionales. El día de mañana ustedes posiblemente van a estar en un cargo de gerencia, un cargo de importancia. ¿Ya? No se miden en menos. Ustedes pueden llegar a esos cargos. Y el día de mañana la idea es que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Dejemos que sigan las cosas tal cual. Hay que generar un cambio. Hay que decirle a las empresas que tratemos de disminuir estos efectos, disminuir las emisiones de efecto invernadero, aumentar las contribuciones para que se regulen los ecosistemas, para que se mantengan los glaciares, porque si no, ahí sí, si no ocurre el cambio, ahí sí vamos a estar perdidos. ¿Ya? Eso es lo que más que nada quería decir, Álvaro, y disculpa si es que te No, estoy está ocupando bien. mucho tiempo. No, está bien, está bien. Sí, esto da para harto, de hecho. eh, Parte de lo que hablamos para el tema del PSU tal vez no es tanto, pero hay muchas cosas que salen a raíz de eso que son importantes, no solo que son conocimientos que lo van a utilizar en la prueba, no está de más decir lo que está indicando en lo absoluto, así que no, muchas gracias por la acotación también. Claro, efectivamente es lo que pasa, es como es una bola de nieve. De hecho, no me acuerdo exactamente
el término técnico que ocupaban con respecto a lo que dice Guillermo, como de la Sinergia huella. o retroalimentación Eso. negativa. Eso es. Ese era el concepto, claro. Sinergia y retroalimentación negativa. Con respecto a eso mismo, sí. En algún momento tuve un ramo de geofísica, pero y vimos este tema del albedo, pero no me acordaba técnicamente los conceptos. Estoy muy viejito ya. Entonces, a ver, ¿qué quedamos? Ya hablamos del nivel de los mares y, claro, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la capa de ozono. Bueno, como lo habíamos dicho en un comienzo, los rayos ultravioleta del Sol, la gracia de esta capa de ozono, que está en la atmósfera, es que va bloqueando estos rayos ultravioleta. Bueno, ahí se no pasan, generalmente no es que no pasan, parte de estos rayos UV pasan hacia la Tierra, pero pasan en menor cantidad, o al menos en una cantidad que no nos permita al menos vivir aceptablemente y que no nos produzca tantos problemas. Generalmente como en la piel. ¿Sí? Generalmente estos rayos ultravioleta siempre cuando vemos cuando llega el verano, es como póngase bloqueador, póngase lente, gorrito, es para prevenir estas quemaduras con respecto a los rayos ultravioleta que cada vez, por los aspectos antropogénicos, tal como dice Guillermo, cada vez son mayores también. No solamente el calentamiento global, sino que también tenemos otros problemas ambientales que están siendo críticos para nuestra salud. Porque, bueno, también un poco de paréntesis que decía Guillermo, estamos hablando de esta concentración de CO2 y que, claro, efectivamente aumenta la temperatura, pero obviamente tener una mayor concentración de CO2, obviamente esa, la calidad del aire cada vez es peor y eso obviamente impacta en nuestra salud respiratoria. Entonces también es un tema no menor a considerar. Entonces, ¿cuál es la gracia de la Tierra? Bueno, la Tierra es que tiene esta capa de ozono, pero dice, la capa de ozono está antes después de la atmósfera. O sea, está dentro de la atmósfera. De hecho, en la siguiente foto voy a mostrar las capas de la atmósfera y dónde está esta capa de ozono, ¿ya? ¿Dónde iba? Acá, la capa de ozono acá. Entonces, estos rayos, bueno, aquí se no pasan, pero en realidad sí pasa aparte. La capa de ozono lo bloquea. No todos, algunos pasan. Y claro, acá sale como luz y calor, rayos, bueno, claro, efectivamente, hacia la Tierra. Así que la capa de ozono es un elemento vital para la vida en la Tierra. ¿Ya? La vida como la conocemos para nosotros. Entonces, ¿cuál imagen? Vamos a verla acá. Esta. Ya, a ver, vamos a poner acá uso compartido. Ya. Es aquí, ¿no es cierto? Sí, radiancia. Sí, No sé qué querías decir acá. sí, mira, la primera parte, ¿cierto? Entre acá abajito, se fijan en el eje X, dice 0,2 a 0,4. Eso que está ahí son rayos ultravioleta, que por lo general son muy dañinos para la piel. ¿Ya? Por lo general del sol es la parte roja. Eso es todo lo que sale del sol, la parte roja, lo que llega al techo de la atmósfera. Pero justamente al pasar por los filtros de la atmósfera, llega mucho menos. Se fijan que en la parte negrita es lo que realmente llega a la superficie de la Tierra y lo que realmente nos está afectando. ¿Ya? Si se fijan, casi todo lo que está por sobre por debajo del 0,1, que son los rayos más dañinos del Sol, quedan fuera de la atmósfera, justamente por esto, por la capa de ozono. ¿Se fijan que ahí aparece O3? Eso es. Puede anotar ahí, Guillermo, también. Puede rayar ahí, no hay problema. Verdad, tienes toda la razón. Ya, voy a anotar. ¿Y dónde está mi lapicito? Acá está. Entonces, si se fijan, toda esta parte que está acá, vamos a rayar para arriba, toda esta parte para acá queda fuera de la atmósfera. No nos llega. Lo que sí nos llega es esta parte de acá, que igual es radiación ultravioleta, pero no tan dañina como esta de acá arriba, que son la radiación ultravioleta C y la radiación ultravioleta B. Acá llega por lo general un poquito de radiación ultravioleta B
y radiación ultravioleta A, que son dañinos para la piel, pero que igual contribuyen y favorecen al crecimiento de otros elementos como vegetales, ¿cierto? Fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, etc. ¿Ya? El resto es radiación en luz en la parte visible de la luz, que es esto que está acá, y que también es absorbida, no nos llega tanta luz, no nos llega tanta energía como para afectar los procesos biológicos. Entonces, en el eje X está la longitud de Esto es onda, la ¿no? longitud de onda, sí. Sí, En el eje X está la longitud de onda, es que donde no lo hemos visto todavía, sí. no quise mencionarlo. Aquí está la longitud de onda y en el eje Y está la energía irradiada. ¿Ya? Y Sí. si se fijan, los distintos aerosoles, así se conocen, los distintos gases de la atmósfera, van reduciendo en parte la energía que llegan. ¿Ya? ¿Para qué? Porque justamente eso nos favoreció y pudo hacer que evolucionáramos al nivel en que estamos evolucionando. Todas las especies, los seres humanos, los animales, los animales silvestres, los de granja, todos pudimos evolucionar gracias a este comportamiento de la atmósfera que hizo que la parte de la radiación ultravioleta quedara la mayor parte fuera de nuestro planeta y de la energía que llegara sea la energía beneficiosa para nuestro planeta. Y fíjense acá, esto que está aquí es casi toda absorbida por el agua. Esta parte de acá es casi toda absorbida justamente por el agua atmosférica y las nubes. Recordemos que las nubes también son agua. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería mostrarle aquí, que mucho es justamente lo que estabas diciendo al principio. Mucho es reflejado y, ¿cómo se llama esto? A través del efecto albedo, por las nubes, el agua atmosférica y el resto de elementos de la atmósfera. ¿Ya? Y aquí está el ozono. Toda esta parte está siendo eliminada debido al ozono, o absorbida por el ozono o reflejada por otros elementos. ¿Ya? Recordemos que, bueno, no sé si vieron esto en química, que lo que ocurre con el ozono, O3, es que llega la radiación de alta energía, rompe los enlaces de ozono, genera un O2 y un oxígeno radical. Esa energía que está ahí se ocupó en esta reacción, en generar un oxígeno radical, o 1, ¿ya? También conocido como oxígeno molecular, y un oxígeno atómico y un oxígeno molecular, que es el O2. Y luego estos se recombinan, generan energía que la liberan al espacio. No la emiten de vuelta a la atmósfera, por lo general la emiten hacia el espacio. Y eso hace que haya menos energía radiante en el espectro de los ultravioletas. Ah, Es interesante este comportamiento y los fenómenos físico-químicos que ocurren en la atmósfera. mm. Así que, bueno, eso quería mencionar. Sí, no, Disculpa, sí. sí. Sí, después, de hecho, claro, con el tema cuando veamos la longitud de onda, ahí probablemente vamos a volver a hablar un poco más de esto, que creo que hasta ahora, claro, no lo hemos visto todavía, lo de longitud de onda y la onda. Uy, son las Pero 8:50 ya. sí, sí, no, que esto da para hablar mucho, da para Es da súper pa harto, interesante este tema. sí. Claro, efectivamente lo que es tal cual como dice Guillermo. Y que tenemos esta capa de ozono que nos permite, claro, en parte reflejarla y en parte absorberla. Y ahí, claro, Belén hizo una pregunta, ¿no? Dice que la capa de ozono está antes o después de la atmósfera. Claro, efectivamente Guillermo ahí dice que está entre medio. Efectivamente, la atmósfera viene siendo todo esto, desde la superficie hasta al menos 700 kilómetros, ¿ya? Desde la superficie terrestre. Y ay, ¿qué pasó? Se me fue la pluma acá. Claro, y acá la capa de ozono está en la estratosfera, ¿ya? O sea, está entre medio. La atmósfera tiene varias capas. Tiene la troposfera, que es la primera, que es la que está más cercana a la superficie, e incluye, claro, está en contacto con la superficie terrestre. Y después tenemos la estratosfera, que es donde está esta capa de ozono. Ahí más o menos entre 20 y 30 kilómetros. ¿Ya? Y bueno, de ahí hacia arriba hay más.
más capas, tenemos la mesósfera, termósfera y la exósfera. Exósfera ya obviamente se refiere ya como la última capa que está en la parte exterior antes de entrar a la parte del universo. ¿Sí? Esa era la duda de Lenz, si no me equivoco. Claro, la capa de ozono está antes después de la atmósfera, claro, está en una de las capas de la atmósfera, que es la estratosfera, ¿ya? Acuérdense de esa capa. Otra cosa más con respecto a esto, hay un tema no menor que ocurre que tiene que ver con el agujero en la capa de ozono. Si se fijan en la foto anterior, claro, se ve como una línea, ¿cierto? Sí. Pero en realidad, más que una línea, es una densidad de esta capa de ozono, ¿ya? Y de hecho, cuando lo mostramos acá como un agujero, es que en realidad esta capa tiene partes que es más delgada, o sea, que en cierto modo es más corta y además que tiene una menor densidad de ozono. Entonces, ¿qué es lo que pasa de eso? Como dijimos que el ozono naturalmente nos protegía de estos rayos, si tenemos una menor concentración o es más débil en esa zona, va a permitir pasar más radiación ultravioleta. Y en general eso ocurre acá. ¿Qué zona es esta de la Tierra? ¿La ven? Por ejemplo, aquí está Sudamérica, ¿cierto? Esa es la Antártica, ¿cierto? Efectivamente. Esa zona del agujero, la capa de ozono, está en el polo sur. Y justo está apuntando más o menos hacia la Antártica. ¿Ya? O sea, ahí sí que hay que cuidarse de los rayos ultravioleta. Independiente de que, claro, aquí en el polo hace frío y todo, pero el sol es brutal, porque el agujero de la capa de ozono permite que pasen más rayos UV. Así que si van a la Antártica, tienen que ir ahí con gorrito, lente, Ni siquiera bloqueador, solamente todo. en la Antártica, Sí, porque en la zona de Castro, por ejemplo, sí, o en Magallanes, ahí el efecto es muy notorio. sí, Tú estás un ratito, a pesar de, en verano, por supuesto, incluso en invierno también, pero hay menos horas de luz, te afecta mucho, te quemas completamente por el fenómeno de la radiación ultravioleta que te llega ahí. claro. Porque de hecho ahí, bueno, ahí es más evidente porque está más en azul, pero obviamente aquí también es más delgada, al menos en las zonas circundantes. Y otra cosa importante es que la mayoría del efecto para la destrucción de la capa de ozono ocurre en los países del norte. ¿Por Sí, qué? La destrucción de la capa de ozono, por lo general, ocurre por los clorofluorocarbonos que rompen estos enlaces y convierten, lo que estaba comentando anteriormente, pasa con los convierten fenómenos. el, el ozono en oxígeno molecular y oxígeno atómico. Entonces, no permite que genere ese efecto de absorber la radiación solar y luego reemitirla hacia el espacio. Y eso, por lo general, la emisión de clorofluorocarbono ocurre en el norte, Estados Unidos, Europa, toda esa zona. Pero las repercusiones no las ven allá, o las ven muy poquito. Las vemos acá, en la zona sur. Entonces, para que vean que el planeta es uno, completo. Así que cambios que tú hagas en un lugar van a tener repercusiones no solamente en ese lugar a nivel local, sino que además repercusiones a nivel global. ¿Ya? Cosas que ocurren en el norte se están viendo reflejadas en el sur. Y así cosas que ocurren en el sur también se ven reflejadas en el norte. Claro, así es. Bueno, ya hablamos de dos problemas en los polos. Ojo con eso. Claro, tenemos el agujero de la capa de ozono acá. Y en el norte también habíamos dicho que tenemos derretimiento de esa zona, de la zona de los glaciares. Así que está compleja la cosa, pero podemos revertirlo. Y yo creo que tenemos la suficiente capacidad para poder hacerlo. Y la ciencia obviamente nos acompaña también. ¿Qué otra cosa más con respecto? ¿Cómo estamos de hora? Vamos a ver un par de temas y probablemente los problemas los vamos a dejar para la próxima clase.
Otro tema también que es un efecto no menor, que tiene que ver con la ganadería y el uso de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Que el 70% de todas las tierras están utilizadas en... O sea, la ganadería más bien de los terrenos que están utilizados en agricultura, un 70% es parte de la ganadería. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que el 18% de los gases invernaderos antropogénicos eh, vienen como parte de la emisión de la ganadería, en el entendido de la industria de la producción de animales para las carnicerías, ya sea, claro, vacuno o cerdo, o incluso también los pollos, que son más o menos las tres grandes crianzas que se hacen. Obviamente hay otras más, como la, no sé, pues, cordero, u otras, que son más, tal vez más comunes en otros países. Además, esta ganadería aumenta o sea, contribuye en un 9% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y gran parte es lo que veníamos diciendo, lo que venía diciendo Guillermo también, que tiene que ver con el metano, que esta industria aporta un 40%, entre un 35 y un 40% de las emisiones globales del metano. Y como, digamos, como Guillermo también indicó, es un gas que es complicado por su capacidad calórica. Y por otro lado también tenemos el óxido nitroso, y que implica un 64% de las emisiones globales. O sea, esta industria tal vez se ve un poco inocente, ¿no? En términos de que, claro, el campo y todo, pero en términos ambientales contribuye a gran parte de esta crisis ambiental, de la que estamos viendo hoy en día. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la deforestación. Ah, ¿qué cosa, Ignacio? Claro, también el uso de fertilizantes en cultivo afecta al plancton en el mar. Claro, en cierto modo, todo lo que se utiliza en la tierra, como químicos, como agroquímicos para aumentar el rendimiento, finalmente termina siendo arrastrado por, bueno, por las precipitaciones, por las lluvias, por los cauces fluviales de la tierra, y claro, eso finalmente termina a parar en el mar, y todos esos químicos que no son naturales en esos hábitats, naturalmente implica un detrimento en el plancton, y además todo lo que afecta en el ecosistema. Efectivamente, es como indica Ignacio. Y bueno, otro aspecto también, no sé cómo estamos ahora, pero me queda un minuto. Podemos hablar también de lo que tiene que ver con la deforestación. ¿Ya? Generalmente la deforestación, eh, por un lado, tenemos lo que tiene que ver bueno, lo que ha ocurrido tal vez por causas naturales que tienen que ver con los incendios que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra, pero además, últimamente también con el calentamiento global, el, estos incendios se hacen más frecuentes por el aumento de la temperatura. Ya es más fácil que naturalmente comience un incendio si es que la Tierra tiene una mayor temperatura. Y eso va generando deforestaciones por grandes extensiones de hectáreas. O sea, últimamente, bueno, el año pasado, Australia estuvo bien complicado con respecto a este tipo de deforestación debido a incendios forestales. De hecho, a lo largo de la historia ha ocurrido siempre, pero ahora ocurre con mayor intensidad y con menos intervalo de tiempo, en el sentido, por ejemplo, que antes ocurría, no sé, cada 10 años, pero ahora ocurren con mayor intensidad y más cerca. ¿Qué dice? Ah, Ignacio, ¿qué dice? Ah, aluviones. Y claro, generalmente la relación ocurre en aluviones debido a la deforestación. Claro, lo que pasa es que además de este tema de la deforestación en sí, la deforestación ocurre también, trae otros problemas que tienen que ver con la erosión. Erosión en el sentido de tener un suelo que, que es netamente tierra, que no tiene, por ejemplo, un material vegetal
que talmente puede frenar los avances de masas de agua. Claro, como indica Guillermo, es que pierde sustento. No es una tierra firme y que claramente cuando pasa una masa de agua grande arrastra todo lo que pilla. Entonces, el tema de la deforestación no es menor, se ve agravada por el calentamiento global, en concordancia con los incendios, y además también por lo que tiene que ver con la industria forestal, que la industria forestal va avanzando por sobre los bosques nativos para la producción de maderas, y aparte después de utilizar estos bosques nativos de madera antigua de buena calidad, es reemplazada generalmente por monocultivos. Claro, efectivamente, ahí, Catalina indica ahí el monocultivo. El monocultivo que es netamente plantar un tipo de especie, a diferencia de la biodiversidad que existía antes de varias especies. Por ejemplo, el bosque chileno, bueno, tenemos el roble, la araucaria, y varios más, no sé, por los alerces, varios tipos de bosques que es reemplazado después de su tala y de su producción por un monocultivo de pinos, como el pino y el eucalipto. Ya, Catalina tiene muy claro el tema de la deforestación. Yo creo que ah, tengo que dejar a Catalina que indique eso. Sí. ¿De qué manera pudiste llegar a eso, Catalina? ¿Estaba metida en un tema como que tiene que ver con esto? No sé si nos puede ahí aportar un poco con respecto a eso. Tengo una familia que vive allá, claro. Sí, pues generalmente en la zona sur, gran parte como estamos pensando, claro, como del Biobío, hacia abajo, incluso tal vez puede ser un poco antes también, que es como el Maule, del medio Maule, ¿sí? Efectivamente, pues, en los bosques lo reemplazan por monocultivo. Y claro, el pino y el eucalipto, porque al final del día es una especie que crece rápido, la cual le pueden sacar un mayor rendimiento en términos de volumen de madera. Lamentablemente afecta mucho tanto claro, en biodiversidad, en términos de agua y la deforestación. Y Guillermo tiene la mano levantada. Sí, quería aportar una cosita que muchas veces no se visualiza esto, pero si tú reemplazas bosque nativo por monocultivo como el pino o el eucalipto, y crece muy rápido, como dijo Álvaro, ese bosque nativo que por lo general era un sumidero, es decir, recibía dióxido de carbono, disminuía el efecto invernadero, lo terminas convirtiendo en un emisor, en una fuente de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque por lo general las especies vegetales de un bosque nativo consumen dióxido de carbono y lo fijan hacia el suelo, lo llevan todo hacia el suelo. Y todo ese bosque empieza a ganar volumen debido al dióxido de carbono que viene de la atmósfera. Pero si tú lo talas y lo vendes como madera o lo vendes como otros objetos, lo que estás haciendo es contribuyendo a ese dióxido de carbono que se fijó y que se convirtió en biomasa en los bosques, los empiezas a emitir hacia la atmósfera a través de la quema, a través de la tala, a través de liberar el suelo. Entonces estás emitiendo más dióxido de carbono. Y luego cuando plantas pino, plantas eucaliptos para la industria maderera, para la venta de madera, nuevamente lo que estás fijando el dióxido de carbono lo estás reemitiendo a la atmósfera. Entonces estás generando más emisión de dióxido de carbono que si mantuvieras un bosque nativo en esa zona. Entonces, la deforestación no solamente va a afectarnos cuando vemos pérdida de biodiversidad, no solamente cuando vemos aluviones, no solamente porque perdemos suelo, sino que además están generando efecto invernadero, están contribuyendo al efecto invernadero, aumentando el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y en general generando estas pérdidas de zonas que reciben
dióxido de carbono, que amortiguan de alguna forma el dióxido de carbono atmosférico. Y eso es algo que por lo general no se alcanza a ver, no lo visualizan al decir, ah, son plantas, se cortan nomás y no pasa nada. Pero esas plantas están fijando dióxido de carbono, están fijando metano, están generando un buffer, una disminución del efecto invernadero que al talarlas se pierde y además al quemarlas se emite nuevamente. Claro. Y además también de ir haciendo más pobre el mismo suelo que Por está supuesto. en esa capa de materia orgánica que permite el crecimiento del bosque Y, y de la vida en sí. y cambiando las dinámicas del suelo, también el suelo también es un sumidero, también recibe dióxido de carbono. Pero si tú cambias las dinámicas del suelo, el suelo pasa a ser ahora no un sumidero, no recibe dióxido de carbono, sino que empieza a emitirlo. Entonces se vuelve también una fuente de dióxido de carbono. Claro. Sí, no, este tema de la deforestación daba mucho, sobre todo en un país que una de su industria, de las grandes industrias que tiene, el país también está relacionado a la industria forestal. Así que hay harto tema que no es menor y que no se, y a mi juicio no se ha tomado el peso de lo que significa. Ya, y finalmente, vamos a ver lo que tiene que ver con, bueno, obviamente hemos estado hablando bastante de la responsabilidad humana en el origen de la causa del cambio climático. Bueno, esto como parte, como resumen ya para ir cerrando. Hablamos harto del aumento de las concentraciones atmosféricas de los gases invernaderos. ¿Ya? Por un lado, bueno, estábamos hablando de, claro, tenemos el vapor de agua, es en cierto modo, claro, el ser humano no contribuye tanto directamente en lo que tiene que ver con el gas de invernadero del agua, pero sí en el dióxido de carbono, sí en el metano. Bueno, el dióxido de carbono obviamente por la quema de combustibles fósiles, principalmente lo que tiene que ver para el uso de la industria. En algunos países utilizan el carbón como su fuente primaria de generación de energía eléctrica. También utilizan petróleo, aunque bastante más caro, se utiliza en casos de emergencia. Pero hay varias matrices energéticas en varios países de Europa en el cual se utiliza el carbón. En China también, que son países ya industrializados. ¿Y para qué sirve todo el uso que utilizamos en petróleo y sus derivados en el transporte diario, en los autos, en los buses? Así que claramente ahí estamos aumentando estas concentraciones. Y también lo que estamos hablando del metano, gran parte de la industria ganadera, y del fluorocarbonos, y también lo que tiene que ver el ozono y el óxido nitroso, que vienen gran parte por la industria. Hay varios tipos de industria. Y no les conozco exactamente cuáles son las industrias, pero sí también con respecto a las fábricas que van generando este tipo de gases. Pero todas estas concentraciones son aumentadas principalmente por la industria y por el, por el transporte. Por otro lado, claro, lo que veníamos diciendo, el aumento de las concentraciones atmosféricas de aerosoles, que más o menos de esta misma mano de la industria, y también lo que tiene que ver con la deforestación por efecto de la industria extractiva. Extractiva se refiere tanto como, por ejemplo, la minería, en la cual extrae, valga la redundancia, material principalmente acá en Chile, en la cordillera de los Andes, donde se generan la gran cantidad de minerales ricos para venderlos en los mercados internacionales. Y también la madera. Generalmente, claro. Y claro, como indica Ignacio, que claro, al final del día es el comercio de materias primas, la venta de esta misma. Y obviamente eso afecta no solamente el entorno, lo que tiene que ver con los cauces de los ríos, porque obviamente se utiliza mucha agua en estos procesos. Y además de eso, bueno, todo lo que tiene que ver con el aumento de las concentraciones atmosféricas de invernadero, porque no solamente se extrae,
sino que también luego se procesa. Por ejemplo, una fundición, por ejemplo, una fundición de cobre que también emite gran cantidad de gases. Y por un lado, claro, hablamos también la deforestación, que tiene que ver con la industria forestal. Y claro, ahí también indica Guillermo también lo que tiene que ver con la agricultura. La agricultura obviamente va por sobre los bosques. O sea, uno necesita un espacio o un terreno para poder cultivar. Y obviamente eso va por sobre un bosque. Es que dicen, estamos más que Ignacio dice, ya, que las paltas toman más que yo mañana. Ah, sí, pues. Sí, bueno, efectivamente las paltas requieren mucha agua. De hecho, la palta no es, al menos la palta Hass no es una especie, tengo entendido que no es una especie nativa de Chile, sino que es una especie que traen como creo que es como de la zona acá, como México, Guatemala, en donde obviamente hay más agua y más lluvia. Entonces, eso también es un tema, porque tanto el pino como el eucalipto no son especies nativas. Por ende, su crecimiento es para otros climas. Entonces, obviamente es hacer crecer algo que no está, que el clima no lo acompaña. Entonces, obviamente ahí el hombre tiene que, dentro de su industria y su afán de generar y producir, obviamente tiene que intervenir para poder lograr su idea. Entonces, y eso naturalmente impacta a todo lo que está alrededor. Entre otras cosas, la deforestación. Entonces, bueno, eso yo creo, porque no alcanzamos a hacer los problemas. Probablemente eso los vamos a dejar para la próxima clase. Tenía varios problemas, pero los vamos a ver seguramente en la próxima clase. Que tienen que ver más con, ¿cómo se llama? Con esto mismo que hemos estado hablando. Así que eso, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Creo que nos pasamos un poquito. Nos anduvimos pasando un poquito. Ya, para acá.